Ok, continuamos con el estudio de los números complejos. En esta ocasión vamos a hablar de la representación geométrica de los números complejos. Recordemos que un número complejo z es una pareja ordenada x, y de números reales x e y que se denota como z igual a x, y entre paréntesis. Además existe la forma estándar donde la z es igual a x más y veces y, donde la x corresponde a la parte real de z y y a su parte imaginaria. Para hablar del plano complejo, consideremos el plano cartesiano x y a cada punto de este plano en correspondencia 1 a 1 le vamos a asociar un número complejo. Los ejes coordenados los vamos a llamar el eje real y el eje imaginario, y si z es igual a x más y veces y, x, y, entonces x es la proyección de z sobre el eje de las abscisas o eje real, y la y es la proyección de z sobre el eje de las ordenadas o eje imaginario. Es claro que el número complejo z igual con 0, 0,0 representa al origen. Y note que para cada punto del plano z existe uno y solo un número complejo, y viceversa. En la figura representamos la distancia que existe del origen al punto x, y como r, y al ángulo θ, el ángulo entre la recta que contiene estos dos puntos, el origen y el punto x, y el eje x. En la forma polar, entonces, x va a ser igual a r coseno de θ y la y va a ser igual a r seno de θ. Es decir, que en la forma polar z, que es igual a x más y veces y, la podemos escribir como r coseno de θ más y veces r seno de θ, que factorizando la r, lo podemos escribir como r que multiplica la suma de coseno de θ más y veces seno de θ. Y a r y θ se les llama coordenadas polares de z. Los valores que toman r y θ pues van a estar dados la r como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y para los valores de θ tenemos que considerar los siguientes casos. El primero de ellos es cuando x es diferente de 0. Entonces θ corresponde a la tangente inversa de y sobre x. Si x es igual con 0, la y es positiva, entonces los valores que toma θ parten de un medio de pi y se van sumando 2 veces pi por un número entero k que toma valores de 0 más menos 1 más menos 2, y como se muestra en la figura, como los puntos rojos son los valores que puede tomar θ. Si x es igual con 0 y y es negativa, es decir, y es menor que 0, entonces θ toma valores a partir de 3 medios de pi y se va incrementando en 2pi por el número entero k. Ahora, si z es igual con 0, esto es, x y y son igual con 0, en ese caso particular, θ no está definido. A la longitud r igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada se le denomina valor absoluto o módulo de z y se denota como z entre barras. Al conjunto de todos los valores de θ se le llama amplitud o argumento de z y se denota como arg z. El número complejo z más y veces y también se puede considerar como un segmento dirigido o vector del origen al punto xy. La dirección se denota por el ángulo θ, el sentido por la flecha y la magnitud por la longitud entre el 0 y el punto xy. Además, cualquier vector que va de los puntos, de dos puntos diferentes, digamos x1, y1, al punto x2, y2, cuya componente x ahora va a ser la diferencia entre x2 menos x1 y la componente y la diferencia entre y2 menos y1, representan al número complejo x2 menos x1 más y veces y2 menos y1, como se muestra en la figura. En esta figura mostramos sus componentes de forma tal que ambas diferencias y2 menos y1, x2 menos y1 son cantidades positivas. Ahora el número complejo z igual a x más y veces y también se le puede considerar
como un segmento dirigido o vector. Ejemplo, demostrar que si dos vectores son paralelos entre sí y tienen la misma longitud, representan el mismo número complejo o cada uno de ellos es el negativo del otro. Para ver esto, vamos a considerar el primer caso, dos vectores z y z'. El primero se encuentra en el primer cuadrante, el segundo en el cuarto cuadrante. Sus coordenadas se muestran unas sin prima y la otra con prima. Como son paralelos y del mismo tamaño, θ y θ' van a ser iguales y las longitudes van a ser iguales. Este es el primer caso. Ambos corresponden al mismo sentido. El segundo caso es cuando los sentidos están invertidos. En el número complejo del primer cuadrante tiene el sentido contrario al original, sin embargo siguen siendo paralelos y sus magnitudes son las mismas. Para ver esto algebraicamente, dado que las direcciones son iguales, significa que las tangentes son iguales y en consecuencia los cocientes y2 menos y1 sobre x2 menos x1 van a ser igual al cociente y2' menos y1' x2' menos x1'. Si de estos cocientes despejamos x2' menos x1', se obtiene la última relación que se muestra. Y como los vectores son iguales en magnitud, se cumple que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado sea igual a x2' menos x1' al cuadrado más y2' menos y1' al cuadrado. Al sustituir el valor encontrado de x2' menos x1', se obtiene que vamos a poder factorizar y2' menos y1' sobre y2 menos y1' al cuadrado y poder cancelar la magnitud de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y poder denotar el cociente de y2' menos y1' sobre y2 menos y1 al cuadrado igual con 1 y eso nos da la siguiente expresión, y2' menos y1' es igual a más menos por la raíz cuadrada de y2 menos y1. O bien, si nuevamente partimos de la igualdad de las tangentes y utilizamos el resultado anterior, entonces encontramos que efectivamente los vectores son iguales, solamente que puede ser el uno el opuesto del otro. Y donde es importante considerar que los signos de ambas diferencias van a ser el mismo si tomamos signos positivos o si tomamos signos negativos. Luego, como el primer vector representa el número complejo x2 menos x1 más i veces y2 menos y1 y el segundo z', se deduce entonces que va a haber una diferencia solamente en signo. Y si los vectores son iguales y si las abscisas son iguales, x1 es igual con x2 y x1' es igual con x2, al igual que antes encontramos que se satisface que z' va a ser igual a más menos z. Como consecuencia, si un vector cualquiera se traslada paralelamente a sí mismo de una posición a otra en el plano complejo, entonces representa el mismo número complejo, cualquiera que sea su posición en el plano. Esto es importante tenerlo presente porque lo vamos a utilizar a continuación para la suma, la resta de los números complejos. Comencemos con la suma. Sean z1 y z2 dos números complejos, como se muestra en la figura, son dos números complejos arbitrarios. Ambos se encuentran en el primer cuadrante del plano complejo. Si trasladamos en este caso z2 al extremo de z1, entonces la suma corresponde al número z3 que va desde el origen de z1 al extremo de z2. Y ahora, si nuevamente partimos de ambos dos, z1 y z2, en el plano complejo, y ahora trasladamos z1 al extremo de z2, la suma z3, que ahora va a ser z2 más z1, va del origen de z2 al extremo de z1. Entonces la representación geométrica de la suma
está dada por este paralelogramo, como se muestra aquí en esta figura. Entonces vamos a hacerlo por paso para que quede un poco más claro. Partimos de Z1 con coordenadas X1 más y veces Y1. Colocamos el plano, los ejes de eje real y eje imaginario. Colocamos ahora sus componentes X1 y Y1. Ahora colocamos al vector, al número complejo Z2, que está dado por X2 más y veces Y2. Y nuevamente aquí lo colocamos en el extremo de Z1. Veamos sus componentes X2 y Y2 se muestran en esta figura. Entonces la suma que va del origen al extremo de Z2 es Z3, cuyas componentes ahora van a ser X3 y Y3. Esto nos determina que la suma Z3 va a estar dada por X1 más X2 más Y veces Y1 más Y2. En esta figura se muestra sus componentes. Entonces tenemos la suma de la representación geométrica de la suma, como el paralelogramo. Aquí estamos agregando que hubiese ocurrido si en lugar de partir de Z1 hubiésemos partido de Z2. Hay que notar que se muestra en la figura anterior que Z3 es igual a Z1 más Z2. Es la diagonal del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores Z1 y Z2. Por esta razón se dice que los números complejos obedecen la ley del paralelogramo para la adición. Entonces recordemos que la suma va a ser la diagonal principal del paralelogramo o la diagonal del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores Z1 y Z2. Ahora analicemos el caso de la representación geométrica de la representación de un número real por un número complejo. Partimos de nuestro número complejo z igual a x más y veces y. Consideramos a como un número real y veamos qué sucede si a es mayor o igual que 1. El producto de a por z aumenta el tamaño de z a veces, pero no cambia ni su sentido ni su dirección. Ahora, si el número real se encuentra en el intervalo entre 0 y 1, el producto AZ disminuye el tamaño de z a veces, pero no cambia su sentido ni su dirección. Si a es un número negativo, dependiendo de que si a en valor absoluto es mayor o menor que 1, entonces cambia el tamaño de z respectivamente y su sentido también cambia. Sin embargo, su dirección se mantiene constante, no hay cambio en la dirección. Ahora veamos la representación geométrica de la resta. Sean dos números cualesquiera en el plano complejo, real e imaginario, Z1 y Z2 colocados en el primer cuadrante, como mostramos en la figura. Z1 va a tener componentes X1 más y veces Y1 y Z2 va a tener componentes X2 más y veces Y2. Si nosotros multiplicamos a Z2 por menos 1, entonces Z2 cambia de sentido. Ahora, si incluimos en la figura Z1, vemos que podemos construir la resta de Z1 haciendo la suma de Z1 más el inverso aditivo de Z2. Y Z1 más el inverso aditivo de Z2 también es igual al inverso aditivo de Z2 más Z1. Esto también podemos considerar la diferencia Z1 menos Z2 como que sumando a Z2 da Z1. Esto es, partamos de los dos vectores Z1 Z2 y entonces le vamos a sumar a Z2 el vector Z1 menos Z2. Si lo hacemos por pasos, partimos de Z1, lo mostramos en el plano complejo, indicamos sus componentes X1 y Y1, colocamos ahora Z2, mostramos sus componentes X2 y Y2, la diferencia Z1 menos Z2. Y ahora vamos a mostrar las componentes de Z1 menos Z2 que están dadas por Y1 menos Y2, cantidad positiva, X1 menos X2, cantidad negativa, porque X1 es menor que X2. Entonces la sustracción, o sea Z1 menos Z2, que es igual a X1 menos X2, más y veces Y1 menos Y2 se muestra aquí en la figura, puesto que Z1 menos Z2 es igual a Z1 más el inverso aditivo de Z2,
se puede encontrar que Z1 menos Z2, sumando los números complejos Z1 y el inverso aditivo de Z2, utilizando para ello la ley del paralelogramo para la adición, como mostramos a continuación. Aquí tenemos el negativo de Z2 y colocamos en su origen a Z1, hacemos el paralelogramo y la diagonal correspondiente cuyos lados son adyacentes al inverso aditivo de Z2 y el Z1, es precisamente la diferencia entre Z1 menos Z2. Entonces la construcción requerida para la sustracción de números complejos nos dice que corresponde a la diagonal del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores Z1 y el inverso aditivo de Z2. Ahora veamos la representación geométrica del conjugado complejo. Nosotros sabemos que para cada Z en el plano XY podemos construir su conjugado complejo, como se muestra en la figura. Si partimos de la parte real y la parte imaginaria de Z, entonces tenemos que en el plano complejo vemos a nuestro vector Z de esta manera y vamos a tomar menos la parte imaginaria de Z para construir el complejo conjugado, es decir, parte real, y ahora tomamos la parte imaginaria negativa. Entonces a través de esto tenemos nuestra Z conjugada, como se muestra en esta figura. Así, conociendo la parte real de Z y menos la parte imaginaria de Z, se puede construir Z conjugado como la suma de esa parte real menos y veces la parte imaginaria. Entonces aquí tenemos a Z, parte real, parte imaginaria, el conjugado, parte real y menos la parte imaginaria de Z. Así que Z conjugada es la representación de Z sobre el eje X. Entonces, conociendo la parte real de Z y menos la parte imaginaria de Z, se puede construir nuestro complejo conjugado como estamos mostrando, como una reflexión de Z sobre el eje de las X. Y existen varias propiedades que se pueden atacar en forma geométrica para que nos den una idea de su comportamiento. Por ejemplo, si queremos saber el conjugado de la suma de dos números complejos, vamos a ver que esta suma corresponde a la suma de los conjugados. Para ver esto, partimos de Z1, tomamos Z2, construimos nuestro paralelogramo, nuestra suma. Ahora tomamos el complejo conjugado de Z1, complejo conjugado de Z2, lo sumamos y ahora incluimos la parte imaginaria de Z1 y la parte imaginaria de Z2. Es decir, que si conocemos partes imaginarias, podemos construir los conjugados complejos. Aquí ponemos la parte imaginaria negativa de Z2, parte imaginaria negativa de Z1 y vemos que la parte imaginaria de la suma de Z1 más Z2 se encuentra en el primer cuadrante y la parte imaginaria de Z1 más Z2 negativa se encuentra en el cuarto cuadrante, como se muestra en esta representación. Sin embargo, las demostraciones geométricas se emplean para sugerir las relaciones entre los números complejos, pero no se aceptan para demostrar relaciones en el análisis. Por lo tanto, se procede a hacer la demostración algebraica. Tomamos Z1 como x1 más y veces y1, Z2 como x2 más y veces y2. Entonces sus conjugados, Z1 conjugado y Z2 conjugado, incluyen las partes negativas de y1 y de y2. Si sumamos Z1 y Z2, con las reglas que ya conocemos, y hacemos lo mismo y sacamos conjugado de dicha suma, vemos que cambia la parte negativa, pero si lo hacemos por partes, sumamos ambos conjugados, Z1 y Z2 conjugados, obtenemos el mismo resultado. Esto nos dice que la suma el conjugado de la suma de dos números complejos es igual a la suma de los
conjugados complejos. ¿Qué sucede con el inverso aditivo? Si yo obtengo el complejo conjugado del inverso aditivo, ¿qué es lo que obtengo? Vamos a ver esto partiendo desde z, que es igual a x más y veces y su negativo pues es menos x menos y veces y. Nosotros sabemos por definición de lo que es el inverso aditivo, que z más su inverso aditivo es igual con 0. Y si yo tomo el conjugado por la propiedad que hemos demostrado anteriormente, vamos a tener que esta suma es igual a z conjugado más el conjugado de su inverso aditivo. Pero como ya sabemos que z más su inverso aditivo conjugado es igual a x menos y veces y, más conjugado del inverso aditivo, eso es igual con 0, entonces podemos despejar el conjugado de menos z y nos va a dar menos x más y veces y, que va a ser igual a menos x menos y veces y, que no es otra cosa que menos el conjugado de z. Podemos ejemplificar para tener más claro qué es lo que representa cada una de estas cantidades, y para esto dibujamos en el plano z primero al vector z, luego a su conjugado. Vamos a dibujar también al opuesto aditivo de z, como se muestra en la figura, y el opuesto aditivo del complejo conjugado. Entonces creo que esto nos da una mejor idea de lo que representa cada una de estas cantidades o de estos números. Ahora vamos a analizar la interpretación geométrica del módulo de z. Para esto nuevamente partimos de z en el plano complejo, que está dado por x más y veces y, con sus respectivas componentes x y ya sabemos que por el teorema de Pitágoras su módulo, el módulo de z, su magnitud, valor absoluto, es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, el módulo de z representa la longitud del vector que representa a z. Vamos a ver algunas propiedades de este módulo. Nuevamente ahora partimos de un número real a y un número complejo z, dado por x más y veces y. Hacemos el producto de a por z y queremos conocer su módulo, que va a ser igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada que multiplica la suma de x cuadrada más y cuadrada, y eso lo podemos escribir como la raíz cuadrada de a cuadrada que multiplica la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada más y cuadrada, y eso es igual a más menos a por el módulo de z. Pero como a por z módulo es una cantidad positiva o mayor o igual que 0, entonces se tiene que el módulo de az va a ser igual a más a por el módulo de z si a es positivo, a menos a por el módulo de z si a es negativo. Ahora, si z es igual a x más y veces y, entonces nosotros sabemos que z por su complejo conjugado está dada por el producto de x más y veces y por x menos y veces y, al realizar el producto se obtiene x cuadrada más y cuadrada, y eso es igual a escribir a la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, y eso es igual al módulo de z al cuadrado. Por lo tanto, módulo de z al cuadrado es igual a z por z conjugado, que a su vez se puede escribir como z conjugado por z, o a su vez se puede escribir por z conjugado por z conjugado conjugado. Y esto es simplemente aplicando a cada una de las igualdades la conjugación correspondiente. Y además el conjugado de conjugado pues es igual con z. Y eso corresponde precisamente a z conjugado módulo al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de ambos lados, se obtiene que el módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Bueno, era el resultado que esperábamos, porque es z y z conjugado, uno es la reflexión del otro sobre el eje x. Ahora, si tenemos que z1 es igual a x1 más y veces y1, y z2 es igual a x2 más y veces y2, entonces el producto de z1 por z2, que se escribe como x1 más y veces y1, x2 más y veces y2, y que nos da como resultado lo que se muestra en el segundo renglón, al hacer el producto de los conjugados, z1 conjugado, z2 conjugado, obtenemos el resultado del tercer renglón. Y en el cuarto renglón primero hacemos el producto y luego sacamos el conjugado, y vemos que el producto de dos números complejos conjugado
corresponde al producto de los conjugados. Luego, si tenemos que el módulo de z1, z2 al cuadrado, ya hemos visto que esto va a ser a z1 por z2 por su conjugado z1, z2. Siguiendo las propiedades conmutativas, lo podemos escribir como el producto del módulo de z1 al cuadrado, módulo de z2 al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada, vemos que el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Además, si queremos saber qué sucede con el módulo del inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre z módulo al cuadrado, eso es igual siempre y cuando que z sea diferente de 0, claro. Eso va a ser igual a 1 sobre z por el conjugado de 1 sobre z, o bien se puede escribir 1 como z, 1 sobre z conjugado, o bien 1 sobre el producto de z por z conjugado, que es igual a 1 sobre z módulo al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de ambos lados, tenemos que el módulo del inverso multiplicativo es igual a 1 sobre el módulo de z. Finalmente, para el cociente de dos números, z1, z2, vamos a tener que esto se puede factorizar como 1 sobre z2 por z1, módulo de 1 sobre z2 por el módulo de z1, y eso es igual al módulo de 1 sobre z2 por el módulo de z1, y eso es igual al cociente de los módulos. Entonces, con esto terminamos esta presentación de la representación geométrica de los números complejos. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer para mejorar estas presentaciones son bienvenidas. Comuníquense conmigo a través de nuestros correos electrónicos o hagan comentarios aquí mismo en la presentación. Muchas gracias, que la sigan pasando muy bien. Nos vemos en el siguiente. Saludos.